Bueno, muchas bendiciones para todas esas personas que puedan ver este video. Hoy es nuestro primer video y queremos compartir una hermosa entrevista hoy con un gran hombre de Dios como es nuestro pastor Delvis Acosta. Creemos que vamos a conocer eh, grandes verdades, grandes realidades que pasan muchos ministros y que este va a ser el escenario de grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios también que han trabajado en la obra de Dios. Y bueno, le he colocado este canal a Durán porque creo, pastor, que ha sido esa plataforma, ¿verdad? Ese lugar que preparó valientes en aquel entonces en la Biblia, pero que hoy en nuestras generaciones hay nuevos valientes, hay nuevos ministerios, hay nuevos pastores, evangelistas que han marcado la diferencia. Y bueno, hoy tenemos una serie de preguntas que quiero compartir con el pastor y es nuestro pastor de acá, de esta iglesia. Creo que va a ser una entrevista de gran bendición para todas las personas que puedan ver detrás de cámaras este video y bueno, invitarles a suscribirse al canal porque este va a ser el primer video de una serie de videos donde vamos a estar compartiendo con muchos ministros que hoy en día son parte de esos valientes, como lo fueron aquellos grandes valientes, aquellos hombres de renombre que menciona la Biblia. Así que, pastor, estoy inmensamente agradecido porque esté en esta entrevista, compartir con usted esta serie de preguntas que creo que va a ser de bendición tanto para mi persona, como también para el que está detrás de cámara grabando, como para todas esas personas que nos puedan ver. Así que si quiere dar unas palabras antes de empezar esta entrevista, bueno, ya estamos dispuestos a empezar con todo ya. Amén. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de esta entrevista y de compartir un poco acerca de la vida ministerial, de lo que hemos vivido en el pasar del tiempo en este ministerio, bueno, que Dios nos ha llamado. Amén. Bueno, pastor, acá tenemos la primera pregunta que quiero compartir con usted y es la siguiente: ¿cómo fue su conversión y cómo fueron sus primeros pasos en el Evangelio? ¿Cómo fue su conversión y cómo fueron sus primeros pasos en el Evangelio? Creo que es importante saber cómo fue ese momento, si fue una campaña, en un culto, cómo fue, lo invitaron, fue solo, cómo fue ese día donde usted decidió darle su vida a Cristo y bueno, cómo empezaron sus primeros pasos en el Evangelio. Bueno, yo me convertí en una campaña que se realizó fundando una congregación, una iglesia, pero no me convertí en esa campaña. Llegué ahí, yo ni sabía lo que había hecho, yo sé que yo pasé. Después me comenzaron a llevar a otra iglesia, porque yo tenía un aproximado apenas de 12 años, 13 años, y me llevaron a una iglesia donde estuve un tiempo y luego comenzaron a fundar esta obra acá donde estamos pastoreando. Y bueno, allí comencé a asistir acá y comencé a recibir lo que es la formación de creyente, de cristiano, pues, porque al principio, a pesar de que iba, no había tenido una formación. A veces hacíamos cosas que por falta de conocimiento no sabíamos si estábamos bien o mal. Cierto es que lo hacíamos. Sí, es verdad. Bueno, así me pasó algo parecido también a mí. Me convertí, pero no sabía ni siquiera qué era eso, o qué tenía que hacer, qué no debía hacer, pero bueno, uno se fue formando poco a poco. Otra pregunta que tengo por acá, como se da cuenta, digo una pregunta, pero en esa pregunta va como que dos preguntas, porque quiero aprovechar estas entrevistas al máximo y quiero pues que sean de gran bendición para todas las personas. ¿A qué edad predicó por primera vez y cómo fue esa experiencia? Prediqué a los 14 años por primera vez. Fue una experiencia inolvidable porque fue una experiencia donde experimenté en medio de esa prédica, experimenté la manifestación del poder de Dios, de manifestación en medio de la iglesia, la congregación, y también se convirtió en un alma. Por primera vez que predicaba, primera vez que se convirtió en un alma, lo que significa es que yo miré a los lados y dije, ¿qué hago cuando vi a esa persona allí
no sabía qué hacer, pero fue una experiencia bonita y fue una experiencia que me marcó porque allí me di cuenta yo si es primera vez predicando y el poder de Dios se manifiesta y hay alma convertida, hay un alma convertida, es porque entonces realmente había un llamado de parte de Dios a un ministerio. No sabía cuál era, lo que sí sabía es que había un llamado a un ministerio en ese momento que tuve esa experiencia con la primera predica. Amén, pastor. Bueno, ahí usted nombraba una palabra clave, ¿verdad? Que marcó su vida, esa experiencia. Y la cuarta pregunta tiene que ver con eso. O sea, dentro del ministerio, ¿cuál ha sido la experiencia que más ha marcado su vida dentro ya del ministerio, ya formado como líder en la obra del Señor? Bueno, la experiencia, porque yo a partir de los 22 años comencé en el área evangelística, predicando campañas, ministrando en actividades, ministrando actividades de restauración y actividades evangelísticas. Y en medio de todo aquello, bueno, desarrollando el ministerio evangelístico que pensaba que solamente eso era. Pero cuando pasaron los años en ese ministerio evangelístico, llegó un momento donde el Señor me llama a esta labor que estamos ejerciendo ahorita como pastor. Allí fue donde fue una experiencia muy fuerte porque el Señor me llama en medio de dificultades, en medio de problemas y aparte de todo eso, no solamente los problemas dentro de la iglesia, porque creo que Dios me llama con un propósito de restauración dentro de la obra. Pero más allá de eso, también había el problema, fue cuando inició este problema de la pandemia, que todo se cerraba, que aún yo veía que los pastores en años de experiencia, lo veía que estaban corriendo para aquí, para allá, tratando de hacer, y mi pregunta que yo le hacía al Señor, ¿y ahora qué hago yo? Si los demás que están acostumbrados a lidiar con este ministerio de pastorado, ¿qué hago yo que voy entrando? Sin embargo, fue una experiencia muy dura, muy fuerte, el restaurar una iglesia en medio de problemas, de ese problema de la pandemia. Y claro que hubieron momentos donde uno decía, parece que parece que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. Pero en un momento de desesperación como que a veces dice, Dios se equivocó, como que no era conmigo. Sin embargo, todo lo que le pedía a Dios en medio de ese proceso se iba cumpliendo. Yo le decía al Señor, bueno, si es tu voluntad, bueno, que se conviertan las almas entonces. Y comenzaron a convertirse las almas. Y así le iba pidiendo a Dios, si es tu voluntad, entonces que acontecía, hasta que me di por vencido y dije, no, realmente sí, tengo que aceptar que Dios me llamó al ministerio pastoral. En mi corazón pensaba que solamente era evangelista. Amén. Bueno, allí me está dando ya la respuesta de una pregunta, ¿verdad?, que yo tenía por acá, que es la siguiente. ¿Alguna vez pensó que Dios lo llamaría al pastorado? Creo que, bueno... No, nunca, siempre pensé que era evangelístico solamente. Amén. Entonces, acá está una pregunta que, como lo decía ahorita al principio del video, ¿verdad? Este es el primer video, como decir, la primicia. No quería buscar a otro ministro, a otro pastor, sino el pastor de esta congregación de la cual soy parte. Y esta pregunta creo que se la haré no tan solamente en esta entrevista a usted, sino a todos los que pasen por este lugar. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones de adoradores que se están levantando en nuestra amada Venezuela? Bueno, en cuanto a adoradores y cualquier otro ministerio, pero principalmente en los adoradores, que es donde apunta la pregunta, me gustaría dar un consejo que yo creo que es muy valioso, porque creo que los adoradores de este tiempo deben marcar una diferencia.
en que no son unos artistas, sino unos adoradores. Porque a veces el término adorador y el término artístico parece que artista se oye mejor, pero no, adorador se oye mejor, porque adorador para eso fue que Dios llamó a ese ministerio. Y creo que uno de los consejos sería de que cada vez que suban a un altar, una tarima, no lo miren como un escenario, sino que lo vean como un altar. Porque un altar, el altar, según la Biblia, fue levantado para adorar a Dios. Y las tarimas o los escenarios, cuando hablamos de un escenario, estamos hablando de un lugar donde se sube una estrella. Cuando hablamos de un altar, estamos hablando de un lugar donde sube alguien que va a ser un provocador de la gloria de Dios, un provocador de la manifestación del poder de Dios. Entonces, creo que hay esos dos términos, escenario y artista, allá afuera. Aquí adentro hablaríamos de un altar y de un adorador que fue llamado para provocar la gloria de Dios. Amén. Creo que es una hermosa palabra, porque en nuestra amada Venezuela se están levantando demasiados ministerios musicales, de pastores, evangelistas, bueno, muchos ministerios, y creo que este es un hermoso consejo, ¿verdad? Porque también hemos visto generaciones que se han levantado, pero se han levantado mal, queriendo armar un espectáculo, como usted lo decía, pero también hemos visto otros que se han levantado queriendo exaltar el nombre del Señor. Sí, porque cuando hablamos de un artista es una estrella que va a brillar. Cuando hablamos de un adorador es una persona que no solamente es un provocador de la gloria de Dios, sino que es una persona que no está preocupada en brillar él, sino hacer brillar la presencia de Dios en medio de los que están, de sus receptores, las personas que están recibiendo. Amén. ¿Qué palabra quiere darle a las iglesias en este nuevo año 2022 que estamos iniciando? ¿Qué palabra quiere compartir en general con todas las iglesias? Bueno, yo quiero hablar a toda la iglesia en general, todas las iglesias que nos alcancen a ver o que vean esta entrevista, este video. Quiero decirles que este 2022 es un año, es el año de la doble porción. Es el año de la doble bendición, es el año donde Dios a sus fieles, los que le creen y son fieles a Él, los que no caminan por las circunstancias que el mundo dice, o por las noticias, o por lo que pueda salir en un canal de televisión anunciando desastres, anunciando, tantas cosas que podemos oír, sino aquellos que le creen a Dios y le son fieles a Dios, es un año de la doble porción. Y si el año aparentemente se ve difícil, pues en medio de lo difícil es que Dios se glorifica aún más. Él puede dar una doble porción, una doble bendición a la iglesia de Venezuela este año. Doble crecimiento. Todavía ayer veía un reportaje donde decía que en el año 2021 el crecimiento de la iglesia a nivel de Latinoamérica fue creciendo, ha ido creciendo o creció casi que al doble del crecimiento que había tenido los otros años. O sea que la pandemia o las circunstancias que se han visto no detienen el Evangelio. Está comprobado que el Evangelio en tiempos difíciles es donde crece más. En tiempos duros es donde crece más. Y yo creo que es la doble porción este año. Amén, pastor. Bueno, acá tengo la última pregunta, que yo creo que es una pregunta muy importante, y que incluso usted hoy, esta mañana, cuando enseñaba en la iglesia, hablaba o pasaba por esta parte, que a veces se habla en las iglesias, se enseña muchas cosas, pero acerca de la venida, acerca del rapto de la iglesia, del infierno, de la realidad del infierno, muchas veces se cohíbe de hablar de este tema. Entonces, esta pregunta dice así: según los eventos escatológicos cumplidos, ya los que se han cumplido, lo que nombra la Biblia que se van a cumplir, ¿cuán cerca cree usted que podría estar el rapto de la iglesia? Y acá quiero hacer algo, ¿verdad? No es que las personas que vean este video van a decir, no, el pastor que vimos en el video dijo que esto, o que lo otro,
y bueno, ya para esa fecha o para estos tiempos va a venir, sino que según ya los estudios que se han hecho, ya se han comprobado que muchos de estos eventos ya se han cumplido, y podremos decir incluso en la Biblia está, Dios nos dijo que cuando pasaran ciertas cosas ya nosotros íbamos a entender que la venida de Cristo ya estaba cerca, y muchas de esas cosas ya se han cumplido. Entonces, ¿cuán cerca cree usted que podría estar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia es muy clara. La Biblia nos enseña de que nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo saben el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios. Pero, a pesar de que no hay una fecha, pero sí hay señales. La Biblia, Jesús fue claro cuando nos enseña que hay señales que se van a ver antes de su venida. Y yo creo que las señales aún cada vez se hacen más visibles y cada vez las podemos experimentar más cerca. Y creo que la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Escatológicamente hablando, encontramos de que muchas de las cosas que nos menciona la Biblia se están cumpliendo. Entre ellas está lo que ha acontecido en Jerusalén sobre algunos países que mudaron allá su embajada, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel, cosa que desde hace tiempo había sido quitada a Israel, y ahora lo están reconociendo porque es el lugar donde se va a construir el templo, un templo nuevo. Ya todos los implementos de los sacerdotes que se usaban en aquel tiempo ya están listos hoy. O sea, dando por entendido que todo está preparado para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, después que venga el Señor van a pasar otra serie de eventos más, como lo es la gran tribulación y todo eso. Pero si vemos, se está preparando el escenario para lo que va a ser la gran tribulación. Quiere decir que entonces ya la venida del Señor está muy cerca. Es en cualquier momento que puede acontecer, que puede pasar el rapto de la iglesia. Sí, porque nosotros vemos que todo se está, como usted lo decía, todo se está preparando para un evento que es la gran tribulación, sin pensar nosotros que el rapto de la iglesia está mucho antes que la gran tribulación. O sea, hay Claro iglesias que sí. incluso que piensan que nosotros como cristianos vamos a pasar por la gran tribulación, y no es así. Entonces, la gran tribulación va a llegar, pero ya la iglesia se ha ido. Entonces, yo creo que es verdad. Y nosotros desde pequeños estamos escuchando que Cristo ya viene, y yo creo que en estos tiempos, ya en este 2022, estamos a escasos, podríamos decir, años, quizás meses, quizás días, de que aparezca nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que se ha cumplido y se ha venido preparando. Sí, porque al nosotros ver Daniel 2, Daniel 9 y estudiamos un libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y si todo se está preparando para el escenario de la gran tribulación, quiere decir entonces que el rapto de la iglesia es en cualquier momento nos vamos para el cielo, en cualquier momento desaparece una gran multitud de personas de este mundo. Jesucristo viene a levantar a su iglesia, viene a buscar su pueblo. Amén. Creo que es tiempo de no decir que debemos prepararnos, sino decir ya estoy preparado ya, porque en cualquier momento va a acontecer esto, y tener bien claro, ¿verdad?, que muchas prédicas se pueden dar en las iglesias, pero cuán importante es para las personas que puedan ver este video saber que Cristo viene, que es una gran realidad y que nosotros debemos estar preparados, que existe un infierno, que el infierno es real y que hay una salvación, ¿verdad? Bueno, pastor, ya las preguntas, ya hemos cerrado con las preguntas. No sé si quiere dar unas últimas palabras a todas esas personas que nos puedan ver a través de las redes sociales, un mensaje acerca de la salvación, que busquen a Cristo, aquellas personas que quizás vean el video y no sean cristianas, o quizás sean apartados del Evangelio. Y bueno, así estaremos cerrando esta hermosa entrevista.
Bueno, ya para despedir entonces quiero decirle a todos los que nos ven que este es el tiempo de buscar a Dios. El tiempo de, si estás apartado, de reconciliarte con el Señor. Si nunca has creído, de creer a Dios, porque la verdad bíblica no es para los cristianos solamente. La verdad bíblica es para una humanidad que fue creada por Dios y que necesita de Dios. Y para los que ya han creído, les insto a buscar a Dios, a darle el tiempo que le corresponde a Dios para entonces mantenerse lleno del Espíritu Santo, que es el sello de garantía que tenemos a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, muchas gracias a todas las personas que pudieron ser parte de este video. Gracias al pastor por esta primera entrevista, la primera de todas las que iremos realizando. Creo que va a ser de bendición para todas esas personas que puedan ver este video, esta entrevista. Y bueno, esta sesión se llama, el canal le hemos puesto como nombre de Durán, pero esta sesión se llama Cara a Cara con los Valientes, porque creo que es el cara a cara con esos hombres de Dios que tienen una trayectoria, un ministerio impecable, un ministerio intachable. Así que muchas bendiciones para todas esas personas y les invito a suscribirse para que estén siendo parte de las próximas entrevistas que vamos a estar realizando a través de este canal. Así que Dios les bendiga.